Gloria a Dios, le damos la gracia a Dios, aleluya. Mi nombre es Francisco Monción, como ya todos me conocen, casado por la misericordia de Dios, con 3 niños, entre ellos una hembra y 2 varones. Queremos tratar, hermano, en esta hora sobre la palabra de Dios. Queremos compartir un momento sobre la palabra de Dios, gloria a Dios. Si usted ve que bajo la cabeza que estoy observando el bosquejo, gloria a Jesús. Queremos tratar un poco sobre la guianza del Espíritu Santo, gloria a Jesús. Cómo el Espíritu Santo puede guiarnos, cómo el Espíritu Santo puede movernos. Sobre la influencia, sobre la guianza, sobre el caminar en el Espíritu Santo. Porque es importante ser dirigido por el Espíritu Santo, porque es importante en la Biblia, porque es imperativo de que nosotros obedezcamos al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo a través del Espíritu Santo obrando. Él es Dios, siempre ha sido Dios y nunca dejará de ser Dios. Amén. Lo que pasa es que Dios se ha manifestado de varias maneras, y en este caso se ha manifestado a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. El Hijo se hizo carne y fue engendrado, fue concebido por la obra del Espíritu Santo. Queremos tratar nuestro primer texto bíblico en Mateo y en Lucas 4. Los cuatro evangelios empiezan con una promesa del Espíritu Santo. Todos tienen una promesa. Queremos leer en el nombre de Jesús, Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, o sea, estuvo allí siendo tentado, siendo probado. Pero lo importante es el énfasis donde Mateo empieza introduciendo, después que Jesús fue bautizado, y empieza diciendo que Jesús fue movido, fue dirigido por el Espíritu Santo al desierto. ¿Por qué Cristo fue dirigido al desierto por el Espíritu Santo? ¿Por qué y para qué? Y ahí lo dice, que fue dirigido para ser tentado, para ser probado, para Dios tratar con él, para ser fortalecido por el Espíritu Santo en el desierto. Y esto fue algo literal, no fue que simbólicamente en el desierto de Palestina, en Israel, donde Juan el Bautista se crió, en el desierto, en lugares desiertos. Ahí se crió Jesús. Entonces vamos a ver la importancia, a través del ministerio de Cristo podemos ver que Cristo habló mucho del Espíritu Santo. Y habló de que cuando yo me vaya, Él vendrá. Y habló que el Espíritu Santo es un fuego, que bautizará con Espíritu Santo y fuego, aunque no es fuego, pero en sentido simbólico de que quemaría todos los harás de nosotros. Y al igual que Lucas, también Lucas nos dice en capítulo 4, Jesús, dice por aquí fue lleno ya, dice Jesús lleno del Espíritu Santo, vio de Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí usa 2 palabras. Dice que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió a Jordán y de ahí fue dirigido otra vez al desierto, fue movido al desierto. Después que fue bautizado, que fue lleno, que Mateo no lo registra, en el capítulo 3 dice que fue lleno y que el Espíritu Santo descendió de él como paloma. En el capítulo 4 Mateo no dice esa palabra, que Jesús siendo lleno, sino que Mateo dice que él fue movido y fue dirigido por el Espíritu al desierto. Pero Lucas dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y volvió del Jordán, o sea, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Dice que fue llevado al desierto por el Espíritu por 40 días. Ahí omite totalmente la palabra que Mateo utiliza. Entonces vemos que es importante, tanto en la vida de Jesús, tanto en la vida de los discípulos, tanto en la vida como de los primeros creyentes, como Pablo, tanto en la vida del Antiguo Testamento, como los hombres de Dios que Dios usó a través de la historia, como Moisés, Josué, los 70 ancianos que Dios puso del Espíritu que había en Moisés. No se está refiriendo necesariamente al Espíritu Santo, pero se está refiriendo, ahí puede que la palabra Espíritu se utilice como conocimiento, muchas veces se traduce, pero si usted la ve con D mayúscula, se está refiriéndose al Espíritu de Dios. Así que si usted lee y la ve con D mayúscula, se está refiriendo al Espíritu de Dios. Entonces Dios puso esa capacidad también en ellos para sobrellevar la carga de Moisés. Entonces, para uno poder sobrellevar la carga espiritual, para uno poder sobrellevar y entender lo que Dios demanda de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros,
Es un imperativo de que nosotros seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Y cuando hablo dirigido del Espíritu Santo, me estoy refiriendo a la persona del Espíritu Santo. No como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo descendía de tiempo en tiempo y sobre ciertas personas, como los jueces, los profetas, los reyes y todo el pueblo quedaba en el paganismo. Me estoy refiriendo al Espíritu Santo que ya vino a vivir en nosotros, el Espíritu Santo interno que obra en nosotros y que permanece en nosotros. Porque recuérdese cuando David ora en el libro de los Salmos 51, que después que peca, en 1 Samuel 11 y 12, cuando el profeta le habla, le da la parábola y le da a entender que fue que tomó esa pequeña oveja, y ahí ora en el versículo 10 y dice: porque no quite de mí tu Santo Espíritu. Eso fue en el contexto del Antiguo Testamento. Ya Dios no nos puede quitar su Santo Espíritu, porque ya el Espíritu Santo fue dado de una vez y para siempre. Y el Espíritu Santo no fue dado por medida, fue dado en abundancia. Porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso dice Juan 10:10. Entonces Jesús habla de que los que crean en Él, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto daba a entender del Espíritu que habían de recibir, dice Juan, en contexto pasado y en contexto presente. En contexto pasado porque lo que se escribió y es una historia que pasó entre ellos. Y esto decía en ese momento el Espíritu que habían de recibir, porque aún el Espíritu no había venido sobre ellos. O sea, no se hubiese derramado en general sobre ellos. Por eso vamos a buscar en el libro de Romanos, porque es importante. Pero antes de ir al libro de Romanos, yo quiero ir al libro de Juan específicamente, que es donde Jesús hace la promesa en el capítulo 14. Podemos buscar en el libro de Juan, capítulo 14, donde dice la promesa del Espíritu Santo. Ya Jesús está en sus últimos días, pues Jesús está orientándolo y hablándole a sus discípulos de las cosas que habrían de venir. Y nosotros leemos en el versículo 15, donde el Espíritu Santo siempre está ligado a los mandamientos de Dios y a la obediencia a la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el agente o el poder ejecutivo, por así decirlo, el que opera en el poder ejecutivo de Dios y ejecuta la palabra de Dios. Lo que le da cumplimiento a la palabra de Dios es el Espíritu Santo, como dice Pablo en 1 Timoteo 4, porque también el Espíritu Santo dice claramente que en los posteriores días, o sea, está hablando claro que se levantarán hombres corruptos y que escucharán el espíritu extraño, el espíritu seductores, y enseñarán doctrinas de demonios. Y habla mucho del Espíritu Santo. Vamos a leer en el versículo 15, en el nombre de Jesús, todo un pequeño compartir para que usted lo analice, para que todo aquel que ve y vaya a escuchar este video pueda entender por qué es importante la guianza del Espíritu Santo, por qué es importante estar bajo la influencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que puede darnos, que puede llevarnos, que puede mostrarnos el reino espiritual invisible de Dios, y podemos capacitar nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Es el Espíritu Santo. Incluso, voy a hacer un paréntesis aquí. Si usted conoce la Biblia y usted es estudioso de la Biblia, y aún si usted no conoce, usted se va a dar cuenta que el periodo del Antiguo Testamento, de una manera simbólica, corresponde al Padre. Luego, del libro de Mateo en adelante, cuando Cristo muere, ese es un periodo que corresponde al Hijo, el que murió en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre, el que fue crucificado, que fue martirizado y que resucitó al tercer día. Luego, después que Cristo muere y asciende, que el Espíritu Santo se derrama, entra un nuevo periodo para la iglesia primitiva. Ya la iglesia se encuentra, la humanidad se encuentra bajo la influencia de un espíritu superior, donde se le profetizó en Ezequiel y en Jeremías, el pueblo de Israel, que vendría un momento, que vendría un día donde nadie enseñaría a nadie, sino que Dios mismo, y que ningún prójimo enseñaría a su hermano, sino que Dios mismo viviría en el corazón de cada hombre, que nadie, sino que todo el mundo conocería a Dios de una manera personal, porque la ley no pudo cumplir el propósito. La ley no fue dada para transformar al hombre, sino que la ley fue dada para llevarnos a Cristo. Luego, venido Cristo, ya no estamos bajo ley, no estamos bajo ayos, no estamos bajo tutores, sino que ya todos somos hijos, dice Gálatas capítulo 4, verso 6. Y después dice que por cuanto somos hijos, Dios envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y por lo cual le damos gloria a Dios y clamamos a Abba Padre. Entonces, este periodo actual que corresponde al periodo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que tiene el compromiso, la responsabilidad, la obligación, el deber, la asignación de parte de Dios y de parte del Hijo
en conjunto, con una coinonía de transformar al creyente a la imagen de Cristo. Y un día el hombre se presentará delante de Dios de tal manera que podrá ser transformado y arrebatado en el aire por el Espíritu Santo. Porque Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderán del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que estemos presentes, los que estemos en el cuerpo. Y después dice en 1 Corintios 15, que seremos arrebatados en un abrir y un cerrar de ojos. Seremos tomados en el aire. El Señor Jesucristo nos recibirá, en el aire. Y ahí seremos transformados. Y dice Filipenses que transformará el cuerpo de la humillación nuestra por el cuerpo de la gloria suya. ¿Con qué? Con el poder. Que con el mismo poder que puede sujetar también todas las cosas, con ese mismo poder puede transformarnos. Y ese poder se efectúa a través de su cuerpo, que es la iglesia. Y ese cuerpo que opera por dentro, ese poder interno se llama el Espíritu Santo. Y podemos leer en el capítulo 14, versículo 15, retomando ahí, cerrando el paréntesis, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es un imperativo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahí se está refiriendo al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, porque es real y es verdadero, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no puede recibir? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Cómo que mora con vosotros? Si el Espíritu Santo aún no ha descendido, ¿cómo Él dice que mora con ellos? Y estará con vosotros. O sea, el Espíritu Santo porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese verbo está en tiempo presente. Dice que el Espíritu Santo moraba con ellos. Si usted se da cuenta, el Señor es el Espíritu. Y el que se une al Señor, 1 Corintios 6, 19, ¿para qué? Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Recuérdese que Cristo era un espíritu que se hizo carne, era un ser eterno. Y aquí se le coloca y a la vez se le distingue de la misma posición de Cristo. Dice, porque va a enviar otro consolador. O sea, le diferencia y a la vez le coloca en la misma posición. La misma posición que Cristo tenía en la tierra, de una manera visible, de una manera palpable, tocable, tangible. Esa misma posición la va a tener el Espíritu Santo, pero de una manera invisible, de una manera interna, de una manera que no se puede tocar, que no se puede palpar, pero que sí se puede sentir y se puede ver, porque Él está con vosotros y estará en vosotros. Porque en Juan capítulo 6 Jesús le habla y le dice, capítulo 6, yo creo que versículo 63, porque la carne para nada aprovecha. Jesús le habla, dándole un discurso a sus discípulos, porque muchos abandonaron, dice, pero que Él sabía lo que habían de creer en Él, porque la carne para nada aprovecha, por el Espíritu sí, porque la palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. Ahí dice Él. Entonces dice, y estará con vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré, es un verbo futuro, vendré a vosotros. Todavía un poco de tiempo y el mundo no me verá más. La cuestión que Él le habla de la promesa del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo va a venir y estará por un poco de tiempo y el mundo no le va a ver, pero vosotros sí, porque yo voy a estar con ustedes, porque yo voy al Padre y haré morada en ustedes. Después que yo me vaya, yo voy a vivir. Y le pregunta a uno de sus discípulos, una pregunta muy interesante. Le dice a uno de sus discípulos, hay un discípulo que le responde al Señor y dice, ¿cómo así? ¿Cómo que tú te harás? ¿Cómo que tú te vas? ¿Y cómo que tú harás morada en nosotros? Y dice, no, ¿cómo que no? Sino que yo me iré y el Padre y yo viviremos en ustedes. Y el Padre le ama y yo le amaré y le amaremos y viviremos en ustedes y estaremos con ustedes. Y dice aquí, le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros? ¿Cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que me ama, guarda mis mandamientos, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, Jesús está hablando perfectamente claro. De la misma manera que yo estuve con ustedes aquí en la carne, que vivo con ustedes, que ustedes me ven comiendo, que ustedes me ven con sed, que ustedes me ven cansado, que ustedes me ven agotado, afligido, como en Getsemaní, que su alma estaba muy triste.
Ustedes me vieron enojado en el templo de Dios, molesto, porque el celo de tu casa me consume, se acordaron sus discípulos. Jesús lo consuela y le va hablando, y le va diciendo, y lo va instruyendo sobre el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo era el que lo iba a guiar, lo iba a consolar. Era la palabra paracleto, que es donde viene la palabra derecho para abogado. Es uno llamado al lado de otro. Se utilizaba en la antigüedad. Cuando una persona comparecía o se presentaba en un tribunal, en aquel tiempo, si tú tenías amigos de influencia o amigos pudientes, y esos amigos podían defenderte de tal manera que podían hacer tu causa igual que la causa de ellos. Entonces el Espíritu Santo también fue llamado al lado de los discípulos, fue llamado al lado de nosotros, fue llamado para guiarnos, para dirigirnos, para cumplir el plan eterno de Dios, previamente revelado en el Antiguo Testamento, pero claramente manifestado por Cristo, como dice Pablo, porque Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, por la predicación de la palabra. Entonces podemos ver, si buscamos ahora, en el capítulo 16, él le habla de la promesa, ahora le habla de la obra, del objetivo. Él va a venir, va a ser morar en ustedes, él va a vivir en ustedes, el Espíritu Santo estará, lo consolará. Cuando estén tristes, cuando no encuentren respuesta, cuando estén agobiados, Él le dará poder, Él le dará virtud y un sinnúmero de cosas que el mundo lo va a aborrecer, pero tranquilo. Y Él le dice aquí, vamos a leer en el versículo 7, en el capítulo 16 del libro de San Juan, el discípulo amado, dice así: pero yo os digo, aquí está hablando Jesús y Juan dirigiéndose a la audiencia, pero yo os digo la verdad, o sea, lo verdadero, lo real. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría en tiempo presente a vosotros. Mas, si me fuere, os lo enviaré, tiempo futuro. Y cuando Él venga, convencerá, debo futuro otra vez, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, pues ya estoy en el Padre en este tiempo, y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, la causa será ya suelta, ya está cerrado. Aún tengo muchas cosas que deciros o decirle, pero ahora no las podéis sobrellevar, porque eran palabras espirituales para mente carnales. No se puede meter otro nuevo, no se puede meter el vino nuevo en otro viejo. O sea, la doctrina de Cristo no iba a caber en la mentalidad de ellos, porque no iban a entender. Por eso es que le dio en la parábola que no se podían poner remiendo de vestido viejo en un vestido nuevo, porque la misma rotura del nuevo hallará que la rotura del viejo y todo se perderá, sino que lo nuevo se conserva con lo nuevo juntamente. Dice aquí, aún tengo muchas cosas que decirle, pero por ahora no la podéis sobrellevar, parafraseándola. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador, el Adoptador, el Espíritu que regenera, Él os guiará. Pero ahí la palabra otra vez, guiar. ¿Qué es guiar? ¿Qué es dirigir? ¿Qué es mover? ¿Qué es influenciar? Apadrinar. Él os guiará toda la verdad, todo lo concerniente a la doctrina cristiana, bíblica, concerniente a Cristo, a la verdad espiritual de Dios, sobre el pecado, sobre la salvación, sobre la justificación, sobre la regeneración, sobre el diablo, sobre Satanás, sobre el juicio, sobre la doctrina de la santidad, sobre la deidad de Dios, sobre la deidad de Cristo, sobre la verdad del Espíritu Santo, sobre los atributos de Dios, sobre todas esas verdades bíblicas que encierra la palabra de Dios, sobre la fe, sobre la obra, sobre el amor, sobre los dones, sobre el Espíritu Santo, sobre la obra, sobre la misión de la iglesia, sobre la naturaleza de la iglesia, sobre el Mesías, sobre el anticristo. Todas esas verdades Él lo iba a guiar, porque no hablará por su propia cuenta, sino que Él hará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese es el propósito de Él. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso os dije que tomará de lo mío. Miren, de la misma manera
que el propósito de la encarnación de Cristo, que a lo mejor muchas personas no lo saben, uno de los propósitos de la encarnación de Cristo, aparte de venir a redimir el mundo, porque recuérdese que cuando Dios llama a Adán, Dios quiere vivir a través de Adán, Dios quiere expresarse a través del cuerpo de Adán, y a través del cuerpo de Eva. Y a través de los años Dios constituyó una ley, Dios se expresó a través de la ley. Y a Dios expresarse a través de la ley, Dios quería que el mundo, en ese entonces, como dice Levítico, que Dios lo llamó para que fueran un reino de sacerdotes, que presentaran a la humanidad delante de Dios, para que el mundo pudiera ver en Israel un pueblo santo, un pueblo con leyes justas, un pueblo que tenía santidad, que vieran la manera justa de convivir entre ellos, y todos esos paganos pudieran ser predicados, si así se podría decir, por los judíos. Porque la maravilla de Dios y lo que Dios hizo, que te dice que todos los pueblos estaban aterrados. Muchos de ellos quisieron hacer pacto, unos se disfrazaron, fueron donde Josué, tomaron vino, lo rompieron, ropa de que vieja. Oh, nosotros venimos de lejos y ha pacto con nosotros y así, para no ser destruidos de tal manera como Raá, que todo el temor del pueblo de Israel cayó sobre los otros pueblos. Y los pueblos que lo resistían era porque Dios endureció el corazón para que resistiesen a Israel y Dios entregarlo en su mano, porque la maldad de los pueblos habían llegado a la presencia de Dios. Pero en Israel podían contemplar leyes justas. Entonces, de la misma manera que Dios quiso dejar esa rebelión a través de Israel, y el pueblo nunca se lo permitió, excepto de tiempo en tiempo, también el propósito de la encarnación fue revelar al ser del Padre mediante sí mismo. Ese será el propósito de la encarnación en Cristo. Revelar a Dios mediante sí mismo. Por eso incluso los judíos quisieron en muchas ocasiones apedrearlo. Porque dice que era hijo de Dios. Ellos entendían que por hijo de Dios era que él se estaba haciendo igual a Dios. Y en una ocasión Cristo alude a una escritura que hay en los Salmos. Dice, porque ciertamente vosotros sois dioses, o hijos de los dioses. Y dice, si la palabra llama dioses a aquellos a los cuales el mensaje de Dios vino, ¿cuánto más aquel que ha descendido del cielo? El verbo, el pan de vida, como le dijo a los discípulos, a los judíos en Juan 6, porque ustedes comieron el maná. Por el maná que ustedes comieron no fue Moisés, fue el maná que vino del cielo, fue mi Padre. Y yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Oh Señor, danos de ese pan, dijeron ellos, para que no tengamos hambre jamás. Y quisieron como tentarlo. ¿Y cuál es la obra de Dios para que creamos? ¿Qué obra hace? Le digo, la obra de Dios es esta, que crean que ha enviado en Jesucristo. Y la obra de Dios es que crea en el Espíritu Santo, que crea en la influencia del Espíritu Santo, que crea en la guianza del Espíritu Santo, porque 1 Corintios 12 habla, y hay un conflicto, y Pablo lo va organizando los dones, y Pablo le habla la manera correcta de utilizar los dones, y él le dice, porque nadie llama a Cristo Señor anatema, o nadie llama a Cristo Señor sino por el Espíritu. O sea, nadie puede maldecir a Cristo, y nadie puede bendecir a Cristo sino por el Espíritu Santo. Quiere decir que ustedes no pueden maldecir y pueden bendecir y tienen el Espíritu Santo. Que el que bendice a Cristo es porque está guiado por el Espíritu Santo. Porque nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Y nadie puede venir a Cristo si Dios no le atrae. Y la forma de atraerlo es a través del Espíritu Santo. No hay otra forma. Entonces, la obra del Espíritu Santo aquí, la misión del Espíritu Santo aquí es, de la misma manera como le decían, que la revelación o la encarnación de Cristo fue revelar y hacer del Padre mediante sí mismo. También la obra del Espíritu Santo, como dice Jesús aquí, es que Él no se glorificará a sí mismo. Él no hablará de sí mismo. Él se esconde detrás de la persona de Cristo. Y Él lleva siempre al creyente hacia Cristo. Hacia Cristo. Lo va moldeando hacia Cristo. Lo va guiando hacia Cristo. Lo va perfeccionando conforme al modelo de Cristo. No a un modelo prácticamente humano, porque Cristo tuvo una conducta humana. Pues recuérdense que Cristo en la carne estuvo limitado. Él nos enseñó, nos dio el modelo, cómo era la manera justa de vivir, en humildad, ya que fue el hombre más humilde que ha visto en esta tierra. Dice, copiad de mí en Juan 11, que soy manso y humilde de corazón. O sea, no era de verdad, era real. No era de que era manso y humilde de corazón. Él fue misericordioso en extremo. Él fue benigno, él fue compasivo. Él dice, tengo compasión de la multitud. Mira cómo están, no quiero mandarlo en ayuna. Tuvo misericordia, tuvo amor en abundancia. Eso fluía a través del amor del Padre. Amén. Entonces el propósito del Espíritu Santo aquí es revelar al Señor Jesucristo
en la vida de cada creyente, porque Él convencerá al mundo de pecado, por cuanto no creen, el pecado de incredulidad, en la madre de los pecados, dicen muchos teólogos, porque cuando está muchos pecados, hasta nuevos pecados se cometen cuando hay un pecado de incredulidad, pero cuando aparece, todos los pecados desaparecen. Entonces lo convencerá de pecado y de justicia, por cuando yo voy o ya estoy en el Padre, porque no me van a ver más. O sea, la obra justa que Cristo hizo, Él lo va a convencer de esa justicia que yo le otorgué, de la posición que yo le di en Cristo, de la posición que yo vine a darle, que vine a rescatarlo, que vine a comprarlo, que vine a redimirlo mediante un precio de sangre. Entonces esa es la obra del Espíritu Santo, el propósito del Espíritu Santo. Entonces, la naturaleza del Espíritu Santo, dentro de la deidad del Espíritu Santo, nosotros podemos encontrar que el Espíritu Santo obra en la esfera de ¿qué? Del pensamiento, de la voluntad y de las emociones. Por eso nosotros es necesario que nosotros entendamos que la esfera donde el Espíritu Santo trabaja en el creyente es en la voluntad, en el intelecto y en las emociones o en los sentimientos. Es ahí donde el Espíritu Santo trabaja en la vida del creyente. Los pensamientos del creyente son renovados. ¿Y qué es renovar? Es sustituir un pensamiento por otro. Es sustituir un pensamiento carnal, una conducta carnal, por una conducta disciplinada espiritual. Según la psicología dice que todo lo aprendido puede ser desaprendido. O sea, todo es por práctica, por hábito, por conducta. Y todo lo aprendido puede ser desaprendido. La conducta mala que usted aprendió puede ser desaprendida y aprender una conducta buena. Como dice Pablo a los que están en Tesalónica, el que robaba, que ya no robe, que trabaje y que de lo que gane también pueda compartir con el que no tenga. Sencillo. Usted mentía, como dice Efesios 4, ahora hable verdad cada quien con su prójimo, no engañando ni defraudando a nadie. Entonces, el Espíritu Santo nos guía hacia la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que ejecuta la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que regenera. Vamos a ver si me acuerdo. Me llegó una cita, voy a botar el bosquejo. Me llegó una cita en el libro de Tito. Ese libro es muy bueno, una carta pastoral. Cómo fundar iglesia, cómo el liderazgo, cómo es la función, cómo debe ser la visión de los creyentes, de los líderes, de los diáconos de aquellos tiempos y también en esto. Podemos ver que hay una palabra aquí que habla del lavacro, de la regeneración. En el libro de Tito podemos buscarla brevemente. Y es algo muy interesante. Ok, aquí está la segunda de Timoteo y tenemos a Tito. Se predica la palabra, instrucciones. Es un verso 5. Aquí está. Predica la palabra. Gloria a Jesús. Eso es algo muy sorprendente. Que mi hermano Tito habla, la estoy buscando. ¿Cómo podemos ver que no simplemente, y es obviamente que Pablo tiene en mente el lavacro del Antiguo Testamento? Voy a leer todos los versos 5 porque no me acuerdo específicamente dónde está la cita. Yo lo que sé que es un versículo 5. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ok, aquí está una de ellas. Es justificado por la gracia. Dice aquí, capítulo 3 de Tito, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice aquí, para con la humanidad, para con los hombres, nos salvó, esos 5, así era como le decía, 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho para ganar esa salvación, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, que era lo que se utilizaba en el Antiguo Testamento a los sacerdotes. Para entrar al templo tenían que lavarse las manos y los pies. Lo podemos ver, lo tengo aquí en un tabernáculo, el lavacro.
lo que se utilizaba para lavarse los pies, ser ungido. Nos salvó por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración, que es la palabra que aparece. Cuando nosotros estudiamos la doctrina de la salvación, hay 3 palabras que aparecen ahí: regeneración, justificación, adopción y santificación. Pero la palabra adopción va con la regeneración. Cuando tú eres regenerado, es que la naturaleza misma de Dios es implantada en nuestro interior. Y cuando fuimos nacidos de esa nueva naturaleza, eso se efectúa, dice aquí, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Y esa generación se efectúa, como dice Pedro, a través de la palabra de Dios, lo cual fuimos renacidos, nacidos. Y la palabra nacido aquí es prácticamente, lo podemos tomar cuando uno nace de mujer, de mi madre, en un hospital, en una clínica, en su casa, donde usted nazca. Usted es nacido de mujer, porque lo que es nacido, se le dijo a Timoteo, capítulo 3, a Nicodemo, perdón, porque lo que es nacido de carne, o sea, lo que es nacido de una naturaleza humana es. Pero lo que es nacido de una naturaleza espiritual es. Y de lo que nosotros vemos, esto hablamos. Porque si ustedes no reciben el testimonio de los hombres, si estas cosas que son de aquí, tú no las conoces, ¿cómo sería el testimonio del cielo? Y él le habla incluso sobre ese capítulo 3, teológicamente, se sustenta la doctrina de la regeneración en el Nuevo Testamento, sobre el capítulo 3 del libro de Juan. Entonces fuimos regenerados por la palabra de Dios y el lavamiento de la palabra de Dios. Yo creo que busquemos una cita para darle un poco de peso a esto. Se encuentra en Corintios, capítulo 12 de su primera epístola, versículo 13. Miren cuán importante es esto. Y hay un montón de versículos, capítulos, incluso los 27 del libro del Nuevo Testamento, excepto la tercera epístola de Juan, todo contiene referencia directa al Espíritu Santo, tanto explícita como implícita, de la unción del Santo, del Espíritu de Santo, del Espíritu de la profecía, el testimonio de Jesucristo, un sinnúmero. Hoy duraríamos meses hablando de eso y estudiando de eso. Capítulo 12, versículo 13. Pablo le habla, recuérdense que el contexto aquí se está dirigiendo a los griegos y está hablando de los dones espirituales. Los dones espirituales quiere decir los recursos, las herramientas, los talentos que Dios nos ha otorgado, nos ha permitido, nos ha imputado a través del Espíritu Santo, que esto se manifiesta a través de la llenura. Cuando nosotros estamos llenos, la llenura es personal, uno debe de buscarlo, la llenura es día tras día, hora tras hora, momento tras momento, en oración, en lectura, en consagración, día tras día, apartándonos de lo que a Dios no le agrada y haciendo lo que a Él le agrada, y nos vamos acercando más a Dios. Y a través de esa llenura dice que Pedro llenó del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo lo llenó y pudo hablar. Eso es como una capacidad en un momento necesario. Cuando tú estás lleno, viene algo especial y te dota para ese momento. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Hechos, cuando los judíos estaban resentidos de que se predicase la resurrección de Jesucristo, específicamente los saduceos en el capítulo 3, que lo llevan al concilio, luego cae el 4, Pedro le habla en el capítulo 10, 11 y 12, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, le habla y le dice, porque esta es la piedra angular que ustedes los edificadores han desechado, pero quiero decirle que en ningún nombre, cuando hablo de nombre, cuando se menciona mi nombre, se está refiriendo a mi persona. Quiere decir que en ninguna persona o en ningún ser hay salvación, porque no hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otro sacrificio que se hizo, no hay nadie más que ha morido en esta tierra, no hay salvación bajo el cielo, a menos que no sea en el nombre de Cristo Jesús. Dice que les reconocían, podían ver que lo que Pedro decía era así, porque eran gente del vulgo. En este sentido, que eran gente que no eran estudiosos, no que no sabían leer ni sabían escribir, sino que no eran estudiados, no eran diplomáticos, no eran gente culta o de la alta élite. Entonces dice este versículo aquí, haciendo referencia a eso, a la unción, a la llenura, que los dones se manifestaban en esto, y había un desorden, y él le habla, y le va hablando de la naturaleza de los dones, y él le va explicando. Y llega un momento donde él le dice en el versículo 13, preste atención, y él le dice,
Porque por un solo espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Para los que dicen que los que no hablan en lengua no tienen el espíritu. Y eso es falso. Hay diferentes dones. Dice ahí mismo. O hablan todos lengua, profetizan todo, enseñan todo, interpretan todo, sirven todo, hacen milagros todo. No. Imagínate que el cuerpo entero fuera un solo ojo, o una sola oreja, o una sola nariz gigante, o una sola mano. ¿Dónde quedarían los demás miembros? No. El hecho de que yo no hable en lengua, o que el Espíritu Santo en ese momento no se manifieste, incluso hoy en día le estamos dando un uso. No voy a tocar mucho ese tema porque es un tema que trae mucha controversia, pero mi deber es enseñar lo que está en la Biblia y apegarme al contexto de la Biblia. Lo que dice Pablo ahí, dice, sabe Dios, yo creo que ahí mismo en el capítulo 12 o el 14, sabe Dios, en el 14, cuántos idiomas hay en el mundo. O sea, se está refiriendo que el que habla en lengua, aunque hay un idioma angelical, y él dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, aunque por el Espíritu habla misterio, pues nadie lo entiende. Capítulo 14, versículo 1, 2 y 3, 4. Pero el que habla en lengua, a sí mismo se edifica. En primer lugar, el propósito de hablar en lengua es tú recibir edificación. Porque dice, yo voy a coger el contexto, no me he ido. Diciendo porque el que habla en lengua, y lo dijo, cuando tú hablas en lengua, tu espíritu habla. Pero tu entendimiento, tu intelecto, tu capacidad, queda sin fruto. Y tu capacidad queda sin fruto. Si viene un incrédulo, un indocto, un creyente, un laico, una gente que no entienda y te ve hablando en lengua a ti, ¿y qué es lo que este tipo está hablando? ¿Cuántos idiomas no hay en el mundo y ninguno de ellos carecen de valor? Por eso es que dice que yo hablo más lengua que todos ustedes. Y si yo le puedo buscar a ustedes de una manera y le pago lo que usted quiera, que me busque en la Biblia de una manera explícita, clara, que diga y registre que Pablo habló en lengua. Aunque lo hizo de una manera implícita, cuando el Espíritu Santo lo fue bautizado, que fue bautizado, etc. Y dice, y él mismo nos da testimonio aquí, dice él, porque le doy gracias a Dios que yo hablo más lengua que todos ustedes, yo hablo más idioma que todos ustedes, pero en mi iglesia prefiero, o sea, esa palabra usted la puede buscar, dice prefiero, y tiene una connotación de que él tiene un dominio y una voluntad sobre ese don o sobre esa manifestación. Porque si yo estoy aquí ahora mismo y usted me está brindando agua y refresco, yo digo, no, yo prefiero mejor el agua. O sea, yo tengo un pleno dominio sobre eso. Pero dice, reconozcan si ustedes son espirituales que lo que yo ordeno, lo ordena el Señor y no yo. Pero si alguno quiere contender, contiendan. Como tal, y nosotros no tenemos tal costumbre, porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión. Y dice aquí, por eso es importante que entendamos eso. Las lenguas son idiomas, es una capacidad de expresarte en otro idioma no entendible. Lo podemos ver en Hechos, capítulos 2. De hermano, necesitamos aferrarnos a la Biblia y dejar de hablar de fábulas. Si usted no, yo no estoy en contra de nada de eso, porque yo no juzgo la experiencia de nadie. El hecho de que yo no hable no quiere decir que no exista. Yo creo en todo lo que dice la Biblia. Yo soy continuista, yo creo que los dones son reales, yo creo que el Espíritu Santo en cualquier momento determinado puede derramarlo en la iglesia. Yo entiendo todo eso, pero el mal uso que se le está dando, estamos explotando los dones, estamos corrompiendo los dones de tal manera que la gente ya no cree en eso, la gente no tiene credibilidad en eso, y esto es algo muy sagrado. Por eso nosotros debemos distinguir el tema que estoy tratando aquí, nosotros cómo podemos andar, o la necesidad de andar bajo la influencia, bajo la guianza, bajo el dominio del Espíritu Santo. Por eso estamos tratando sobre todo eso, porque todo eso la gente lo confunde. Los frutos, los dones, la persona del Espíritu Santo. Porque mire cuál es el problema. Ya el Espíritu Santo fue dado a la iglesia, de una vez y para siempre. Pero hay condiciones, y la podemos ver. Recuerde, tengo una cita en el libro de Hechos, que lo vamos a buscar más para adelante. El Espíritu Santo fue dado de una vez por todas a los creyentes, a los que creen en Cristo, a los que han recibido a Cristo, a los que han confesado sus pecados, a los que se han apartado de sus pecados y creen en el Señor Jesucristo. Esa promesa es para ellos. Pero
hay muchísima gente en pecado que una vez fue genuino y que ya ha caído de esa intimidad con el Espíritu Santo, y que esa personalidad interna del Espíritu Santo, como se le dijo a la gente que estaban en Tesalónica, capítulo 5, él le habla y Pablo le dice, Pablo le enseña, y no apaguéis al Espíritu. Recuérdense que en esta ocasión se está refiriendo prácticamente a los dones, porque recuerden que el Espíritu Santo no se apaga ni muere. Según dice, se está refiriendo a los dones, porque le habla de las profecías, que ellos llegaron a un momento tal que hasta llegaron a dudar de las profecías. Y él le dice, no ignoréis las profecías, sino analizarlo todo, retener lo bueno y desechéis lo malo, y no apaguéis el Espíritu. Y en otra ocasión dice, no contristéis, como dice en Gálatas, en Efesios, no contristéis. Ahí está hablando ya directamente a la persona del Espíritu Santo. Quiere decir que nosotros podemos contritar a la persona del Espíritu Santo, nosotros podemos blasfemar a la persona del Espíritu Santo, como dice Mateo 12, nosotros podemos llegar a la mentira a la persona del Espíritu Santo, como dice Hechos 5, nosotros podemos llegar incluso a prácticamente engañarnos nosotros mismos, porque usted debe diferenciar entre los dones, la persona y los frutos. La persona es la esencia de Dios en usted, la naturaleza de Dios en usted, lo que Dios es en usted. Luego los dones son los regalos que Dios nos da para el ministerio, las herramientas, la capacidad, las habilidades para poder llevar el mensaje de una manera más inteligente, de una manera más provechosa, que la gente pueda acudir al Evangelio. Luego los frutos es ese resultado ya de la obra hecha del Espíritu Santo en nosotros, que eso dura toda la vida: la paciencia, el gozo, la bondad, la fe, el amor, la mansedumbre, la misericordia, la templanza, el dominio propio, y todas esas cualidades que forman el carácter cristiano o lo que caracteriza a un hombre de Dios. Y todas esas cosas lo podemos ver en Gálatas, donde Pablo hace un contraste entre el fruto del Espíritu y la obra de la naturaleza pecaminosa de nosotros. Y dice aquí, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, no importa, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, eso es una preposición que le da, además, aparte de eso, lo que quiere decir, el cuerpo no es de un solo, el cuerpo no es de un solo miembro, el cuerpo nada más no es de la mano, porque por el desorden que había ahí y el egoísmo, lo podemos ver en el capítulo 3. Dice, ¿acaso no sois carnales? Escuchando, oyendo yo por lo de Chloe, le dicen ahí más adelante que hay celo, hay ira, hay contienda, hay enojo. ¿No soy carnales? Por eso lo trato como a niños, no como a gente madura, que se le puede dar leche, que se le puede dar vianda, sino leche. Y dice Hebreo, porque el que participa de la leche es inexperto, porque no ha madurado los mandamientos de Dios. Porque el que participa de alimentos sólidos, dice que ya tiene los sentidos ejercitados en el uso de la palabra, en el discernimiento del bien y del mal. Y vuelvo aquí, además, el cuerpo no es de un solo miembro, sino de muchos. En este caso, el cuerpo de Cristo. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso dejará ser del cuerpo? En ninguna manera. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso dejará de ser parte del cuerpo? De ninguna manera. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estarían el oído? Si todo el cuerpo fuese oreja, ¿dónde estarían los demás? Entonces, todos somos los miembros los unos y los otros, según la función propia de cada uno, según el Espíritu Santo nos ha colocado, según el Espíritu de Dios nos fue dirigido, nos fue movido, y nos fue plantando donde Él entendía que debíamos estar. Así que no importa que en cualquier parte del cuerpo que estemos, somos importantes, sea la uña, sea el ojo, sea lo que sea, somos importantes. Y lo importante es que usted aprenda cuál es la función, que usted aprenda que el Espíritu Santo lo dirija y que usted desarrolle la función que Dios lo ha llamado. La capacidad que Dios le ha dado, úselo. Los talentos naturales que Dios le ha dado, úselo. Y los talentos espirituales que Dios le ha dado, póngalo a disposición de la iglesia. Porque a cada uno, capítulo 12, lo voy a leer, versículo 7. Capítulo 12, 7, dice aquí, pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu. La manifestación, no está hablando de los dones, porque un don es un regalo. Y si yo te doy un don, yo te doy un regalo y eso es tuyo. Por el contexto mismo nos da a entender de que no es de nosotros. Hago un paréntesis. Imagínense que yo tenga el don de sanidad, que el don de sanidad es mío.
Yo lo dije en un video pasado. El don de sanidad es mío. Ok. Resulta que el domingo hay culto en la mañana en nuestra iglesia. Y para coincidencia llevaron una persona enferma. Pero a mí se me ocurrió o se me presentó algo y no pude ir. Ay, Dios mío. Y ahí está la persona enferma que fue para que oren por ella, para recibir sanidad. Déjame coger el teléfono. Dame llamar a Francisco. Francisco, ¿dónde tú estás? Yo estoy en Santo Domingo, ahora mismo no puedo ir. ¿Usted se imaginara? Eso es mentira del diablo. Nadie tiene dones propios. Esas capacidades son de Dios. Ahora, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted puede ser un puente más facilitado. Usted puede ser un vaso de honra, como se le dijo a Timoteo, porque si alguno se limpiare de esto, usted lee los capítulos que están anteriores, los que preceden a ese texto, porque si alguno se limpiare de esto, será un vaso útil, preparado para toda buena obra, para todo buen uso. Y la palabra útil es muy interesante, usted la puede buscar en su significado original. Si usted tiene un diccionario bíblico, teológico, busque la palabra útil. Como se le dijo a Onésimo, ese era su nombre. Como se le utiliza también, incluso a la misma palabra de Dios se le aplica ese texto. Pablo le habla a Timoteo, porque todas las escrituras es inspirada por Dios, es respirada por Dios, es dada por Dios, es la exhalación de Dios y fue dada por Dios en palabra de hombre, a través del hombre, para el hombre. Porque toda esa palabra es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, para confrontar, para regenerar, para renovar, para guiar, para dirigirte, para iluminarte, para una lámpara a tu pie, una lumbrera a tu camino, para darte sabiduría, para darte entendimiento, para darte la capacidad de entender, de ser renovado, de ser guiado, de tener la visión que Dios quiere que tú tengas. Entonces, Él está diciendo eso. Y vuelvo aquí, aquí hay otra palabra, en este contexto se utiliza mucho la referencia directa al Espíritu Santo. Según Él lo colocó, dice, directamente se habla. Dice aquí, ok, esa no es. Él mismo lo colocó. Versículo 11. Pero, ahí establece otra condición, en esta preposición, pero, me gusta esto de Pablo, pero, todas estas cosas las hace uno, no tres. Porque recuérdense que en los primeros versículos, de 4 en adelante, dice porque Dios opera, porque Jesús tiene ministerio, el Señor da porque Dios opera, el Señor da los ministerios, ahí lo utiliza, y el Espíritu Santo los dones, es un conjunto. Pero todas estas cosas las haces uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, únicamente, exclusivamente, como Él quiere. Yo se me acuerda la parábola de Jesús, cuando habla de los trabajadores. En una ocasión, los que llegaron últimos, se hace referencia a los gentiles, que los que llegaron últimos, dice que Él les pagó igual. Y empezó por los postreros, por los últimos, y terminó por los primeros. Dice que Él les pagó igual a todos los que habían trabajado y habían soportado el calor del día. Y dicen ellos, ven acá, pero ¿cómo tú dices, ven acá? Pero yo te contraté, yo convine contigo en un denario, era lo que se pagaba por un día. ¿Acaso tienes tu envidia de que yo sea bueno? Y de que yo quiera darle a esto como yo hago lo que yo quiera con mi dinero, con lo mío. Entonces eso es lo que pasa con el Espíritu Santo, y hace lo que Él quiera, como Él quiera, a quien Él quiera, Él lo da a quien sea. Aquí no hay nadie grande. El único grande es Él, que se glorifica a través de nosotros. Amén. Entonces, por eso es importante, reflexiona sobre esto. Estamos casi concluyendo. Vamos a leer una cita directa que yo encontré. Hay muchas, pero la voy a resumir. En Hechos capítulo 10, versículo 38, yo creo que capítulo 2, perdón. Y vamos a usar el capítulo 10 también, ya que Dios nos lo dio, que cuando Cristo es ungido. 2.38. 2.38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice aquí, 2.38. Dice aquí,
Hechos 2. Dice aquí, lo voy a leer desde 37. La Biblia mía de la Reina Valera, por algunos varían el título, dice: el Espíritu es para todo creyente. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron, o sea, los judíos le dijeron del primer siglo a Pedro, cuando da su discurso, le dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué haremos para recibir el Espíritu Santo? Se puede aplicar aquí. Ellos no lo sabían, pero Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí se está refiriendo a la persona del Espíritu Santo, no los dones, a la persona. Lo que pasa es que aquí se presenta el Espíritu Santo como un don para la humanidad, un regalo para la humanidad, para que la humanidad tuviera la capacidad de conocer a Dios y de poder ser guiado hacia Dios y poder tener comunión con Dios. Lo que perdió Adán en el principio, ese espíritu que entró en Adán, cuando nuestros padres pecan, nosotros estamos en pecado, perdimos esa comunión interna con Dios y luego el Espíritu nos devuelve esa comunión y a través de eso dice aquí, y recibiremos el don de Dios, porque para ustedes la promesa, o sea, para ustedes los judíos la promesa, prometida en Joel también, en el principio, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, en Asia, en Capadocia, en el Ponto, en Egipto, en Roma, y para todo cuanto el Señor llamare. Y con toda, dice, y con otras muchas palabras testificaba y exaltaba, diciendo, o sea, con muchas palabras, con muchísimas palabras, dice que siguió exhortando. Lo que pasa es que la Biblia es un libro de texto, no se dijo todo. Dice, con estas y muchas exhortaciones, seguía exhortando al pueblo. Entonces, el don del Espíritu Santo, quiere decir, la persona del Espíritu Santo sobre el creyente. Esto no quiere decir que usted no peque, que usted no falle, que usted no se equivoque, que usted no se enoje. Eso es mentira del diablo. Eso no tiene que ver nada con esto. Nuestras debilidades estarán ahí igualitas, pero nuestras debilidades serán sustituidas por el poder del Espíritu Santo. Podremos soportarla, podemos ser guiados. 1 Corintios 10:23. Porque Dios no nos da una carga que no podamos llevar. Porque cuando Dios permite la tentación, no que nos tienta, permite la tentación, juntamente con la tentación nos dará la salida en la prueba. La tentación está aquí, la salida está aquí, la prueba está aquí y la salida está ahí, porque Dios la tiene ahí resguardada, preparada para nosotros. Por eso queda un texto que dice que debemos de renovarnos, Efesios capítulo 4, verso 23, por medio del Espíritu, de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Romanos 12:2, por lo demás, hermanos míos, le habla, le pide y le ruega, dice que presente nuestro cuerpo en sacrificio, en ofrenda viva a Dios, que no nos conformemos conforme al siglo presente, que no nos conformemos a este siglo, sino que nuestro entendimiento sea renovado, sea transformado, que es la palabra griega para metanoi, la palabra transformación, que se le aplica a la oruga. Entonces, cuando somos transformados, una transformación es algo tan diferente, que esto que está aquí es transformado de tal manera que es algo maravilloso. Alabado sea el nombre de Dios, hermano, por su palabra. Y hay un montón de citas, podríamos seguir leyendo y leyendo y leyendo, y aún así no daríamos texto. Pero vamos a leer por último, ya me llegó una cita, 2 citas vamos a leer. Romanos capítulo 8 y Romanos capítulo 5. Voy a empezar desde el capítulo 5. Ya para sellar aquí, en el nombre de Jesús. Hay un montón de esto para hablar en Dios, montones de citas. Capítulo 5, versículo 4. Aquí también está hablando de la paciencia y todas esas cosas, pero ópielo. Lo voy a leer para darle contexto. Y la paciencia prueba, o sea que la paciencia produce prueba. Y se tenga la paciencia pues su obra completa, Santiago, en la prueba. Esto hace referencia, mi Biblia tiene una cosita que lo marca. En la Biblia, en la vida plena, hay una letrica, no sé si se pueden apreciar ahí. Hay una letrica que es como un racimito de uva y me encierra en un circulito, y ese racimito de uva hace referencia al Espíritu Santo, a los frutos del Espíritu Santo. Y estos son los frutos. Dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Recuérdense como lo decía en Gálatas, paciencia, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor, ahí vuelve otra vez el fruto,
porque el amor de Dios ha sido, o sea, está hablando Pablo a la iglesia de Roma, en ese entonces, todavía no la ha conocido, cuando él se dirige a la carta, más adelante sí, porque Pablo visita Roma, y eso, aunque estuvo preso, pero no pudo conocer la iglesia, en ese entonces, cuando dirige la carta, probablemente estas dicen que fue la primera carta de Pablo, y por lo tanto no hubiese caído preso, y dice aquí, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado en tiempo pasado, ya fue dado de una vez y para siempre. Capítulo 8, yo creo que es versículo 8, vamos a leerlo del 8 y 9. Es un capítulo tremendo, yo les recomiendo que usted lo lea todos los días, día tras día, dure por lo menos 5 o 6 días, por la mañana, por la tarde, cada vez que usted pueda, aparte de su lectura devocional, aparte de su estudio, léalo día tras día, día tras día, día tras día, y luego compárelo con Gálatas, porque aquí no lo explica realmente, porque si yo saco una pregunta, porque al texto hay que preguntarle, y yo digo, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y yo digo, ¿qué es vivir según la carne? ¿Cómo se vive en la carne? El contexto, si buscamos el antecedente, lo que precede y lo que antecede el contexto, los párrafos, el versículo, no nos dice realmente qué es estar en la carne. Luego nosotros, Pablo nos lo explica en otro libro, en Gálatas, capítulo 6, lo pueden leer en la segunda sesión, de verso 19 al 22, al 26, por ahí. Dice aquí, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, y usted va a ser enriquecido. Dice, más vosotros, y le está testificando, y le está dando un ejemplo de los que viven en la carne, más vosotros, más ustedes, los que están en Roma, ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y dice, si es, ahí vuelve la preposición, si es, él está hablando claro, ya ustedes no están en la carne, sino según el Espíritu. Si es, después que le dijo, porque los que están en la carne se ocupan, piensan, actúan, y son enemigos de la ley de Dios, no se sujetan, no pueden, y etcétera. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si ninguno de ustedes tiene el Espíritu de Cristo, si hay alguien que no tiene el Espíritu de Cristo ahí, no es de Dios, no es de Dios, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, o si Cristo está en vosotros, en ustedes y también en nosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado. El cuerpo fue crucificado. Más el Espíritu, aquí no se está refiriendo al Espíritu de Dios, lo puso en mayúscula, el cuerpo del pecado ya fue vencido, más el Espíritu, o sea, nuestro hombre interior, vive a causa de la justicia. Y aquí vuelve, ahí sí se hace referencia al Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, si el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes y también en nosotros ahora, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará o vindicará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora con vosotros. O sea, Él va a renovar nuestros cuerpos mortales, le dará vida a ese cuerpo mortales por su Espíritu que vive en nosotros. Así que, hermano, deudores somos deudores, hermano, no a la carne, sino al Espíritu, para que no estemos sujetos otra vez a temor. Amén. Entonces, conclusión, moraleja. La guianza, hermano. Oye, podemos tener un sinnúmero. Oye, no hay límite en el Nuevo Testamento. La guianza. Andando bajo la influencia, bajo el régimen, bajo la ley del Espíritu. Esto es muy importante. Esos son uno de los temas más prominentes en el Nuevo Testamento. Todas las cartas de Pablo tienen un énfasis por encima de todo lo que dice. Aparte del sacrificio de Cristo, Pablo mantiene esa comunión entre la naturaleza de Dios. Dice que Félix se espantó cuando ella hablaba del juicio de Dios en cuanto a la justicia para con Dios y la fe para con Jesucristo. Como que está raro, ¿verdad? La justicia para con Dios y la fe para con Cristo. Y la comunión para con el Espíritu Santo. Eso es como una coinonía en la vida de Pablo. Y podemos ver que Pablo tenía esa ideología. Y luego esa doctrina dio paso, o esa referencia que Pablo incluso, el libro el idioma del Antiguo Testamento, el
La ley hebrea fue dada, es un libro escrito en plural. Tiene una connotación, incluso el nombre Jehová es una pluralidad, porque Jehová uno es. Ellos creían fielmente en la unidad de Dios, y eso conllevó a formar la doctrina de la Trinidad. Por eso, conclusión, mire a Esteban, mire a Felipe, Hechos 6, pude buscarlo. El libro de Hechos, incluso ese libro de los Hechos, Lucas lo dedicó. Específicamente el libro de los Hechos está registrado, o registra, fue escrito, los registros principales, o el propósito principal de ese libro, era el registro del Espíritu Santo, cómo se movía, cómo guiaba, cómo dirigía, cómo bautizaba. Usted quiere encontrar sobre bautismo, búscalo ahí, que está en el libro de Hechos 6. Ustedes los que hablan lengua, búscalo en Hechos. Usted puede buscar muchísimo buen testimonio y que estén llenos del Espíritu Santo. Esteban, Felipe, Bernabé, oye, muchísimo, un montón. Loida dice que Dios abrió el entendimiento. Un montón de enseñanzas en el libro de los Hechos. Podemos encontrar que muchos individuos fueron movidos, fueron dirigidos. Mientras Pedro estaba donde Cornelio, dice que el Espíritu Santo le habló, vete con ellos. Mira, Pablo, no me predique el Evangelio a los chinos, allá, no vaya para allá. No vaya a Bitinia, no vaya, que sé yo, dice que el Espíritu Santo habla aparte de Pablo, aparte de Bernabé. O sea, no que habló audiblemente, pero para que puedan entender, el Espíritu Santo puso el sentir en ellos. Y a ellos estar dirigidos por el Espíritu Santo pudieron entender que el Espíritu Santo los estaba guiando a que Pablo y Bernabé, o Sila, que fue el primero que empezó, así Bernabé, y luego con Sila, fueron instruidos, y Bernabé era tío de Marcos, según se entiende. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Busca de Dios, amigo, hermano. Busca la dirección y la alianza del Espíritu.